Hola chicas, continuamos con Descartes y ya finalizamos las explicaciones con su propuesta antropológica, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver tiene que ver mucho con lo que hemos visto fundamentalmente cuando hemos explicado la sustancia pensante y la sustancia extensa, ¿no? Porque al final va a ser su propuesta, ya lo anticipamos en la explicación anterior, ¿no? Somos un compuesto de alma y cuerpo, el alma es sustancia pensante y el cuerpo sustancia extensa. Pues vamos. El ser humano, ¿de acuerdo? El ser humano, hemos visto que teníamos una primera certeza, el lapicero, que era la del cogito, ¿de acuerdo? Es decir, llegamos a una primera certeza que es la del sujeto de la duda, que era un yo, ¿de acuerdo? Que es un yo humano, el ser humano. Nosotros somos ese yo, fundamentalmente. Y de ese yo que sabíamos, pues que era pensar, era pensamiento, porque no sustancia pensante, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, su esencia, su atributo, ¿no? Su naturaleza, ¿cuál es el pensar? Como es una sustancia y la sustancia es definida, que lo vimos en el vídeo anterior, la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. La sustancia pensante es independiente de cualquier otra sustancia, ¿de acuerdo? Cuando aquí pongo cosa, estamos hablando de res, que es sustancia, ¿de acuerdo? Habíamos hecho una matización y es que las sustancias finitas, que son las res cógitas y la res extensa, en esta definición hay que matizar, o habría que entender, tampoco hace falta que lo maticéis, que no necesitan de ninguna otra sustancia finita para existir, porque sí necesitan de Dios. Pero bueno, la definición de la sustancia en Descartes en términos generales es esta, aunque yo luego hay que matizarla. No necesitan de otra cosa para existir. Por lo tanto, nosotros habíamos descubierto el sujeto de la duda, que es el yo como pensamiento, y este pensamiento no necesita de otra cosa para existir. Por lo tanto, el yo, que es pensamiento, ¿de acuerdo? No necesita de nada material, no necesita del cuerpo para ser ni para existir, ¿de acuerdo? No necesitamos del cuerpo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una separación entre el alma y el cuerpo. Existe el alma, existe el cuerpo, tenemos una concepción dualista, pero existen por separado, son sustancias, y por lo tanto la una no necesita de la otra, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente el yo es una sustancia espiritual, es el alma, ¿de acuerdo? El espíritu, recordar que es aquello que se escapa a la explicación material, ¿de acuerdo? Es decir, no lo penséis en un sentido místico, nada por el estilo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sabemos que el yo, que es una sustancia pensante, es independiente del cuerpo, de lo material, ¿de acuerdo? Nos propone un ejercicio mental, que es la ficción mental, que ya la había propuesto anteriormente Galileo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la tomamos aquí. La ficción mental. ¿En qué consiste la ficción mental? Que nosotros podemos hacer el esfuerzo intelectual, aunque somos compuestos de alma y cuerpo, podemos fingir mentalmente que no tenemos cuerpo. Nosotros podemos, en un momento de relax, fingir mentalmente, hacer el ejercicio mental de ¿qué? De que no tenemos cuerpo. Lo que no podemos hacer es fingir que no pensamos, porque el propio fingir ya es un modo del pensar. No puedo fingir sin pensar, no puedo dudar sin pensar. Por lo tanto, pienso. Tengo que aceptar la necesidad de que pienso, pero no tengo que aceptar la necesidad de mi cuerpo, porque puedo pensarme sin cuerpo, ¿no? De hecho, había un momento cuando estábamos en el cogito que yo me pensaba a mí mismo como sujeto pensante y aceptaba con evidencia esa verdad, pero dudaba de la realidad hasta el punto de que podía dudar de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi esencia, mi atributo, lo que yo soy realmente, ¿qué es? Pensar. Soy pensamiento. Eso es lo que me define como ser, como sujeto. Eso da lugar a una propuesta dualista en su concepción antropológica, ¿de acuerdo? Somos un compuesto de alma y cuerpo. El alma, ¿qué sabemos de ella? Que es distinto del cuerpo porque es una sustancia, está separada del cuerpo y no necesita del cuerpo, porque es sustancia pensante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ser humano es un compuesto de sustancia pensante, sustancia extensa, res cogitan, res extensa. La sustancia pensante es el alma y la sustancia extensa es el cuerpo, porque es la materia. El alma habíamos visto que es, y lo estamos viendo ahora, que
al ser independiente y autónoma respecto del cuerpo, se da la libertad, es el ámbito de la libertad, ¿de acuerdo? Además, la sustancia pensante también había surgido con independencia en el orden del razonamiento, ¿de acuerdo? De la propuesta filosófica de Descartes de Dios, por lo tanto es libre, plenamente libre. La sustancia extensa, ese cuerpo había surgido bajo esa visión del mecanicismo, por lo tanto nuestro cuerpo está sujeto a las leyes de la máquina, ¿de acuerdo? Tal es así, ¿no?, que Descartes tuvo una hija que falleció con 5 años y bueno, él la sustituyó, ¿no?, simbólicamente por por una muñeca que tenía un mecanismo, ¿no? Y entonces se comportaba, al parecer, ¿no?, cuentan que se comportaba como una niña, ¿no? Se comportaba en el sentido de que se movía, ¿no?, que era una máquina, era un soporte. Como, bueno, hoy podemos pensar en cosas más sofisticadas, ¿no? Pero en aquel momento, pues bueno, pues era una máquina, una muñeca que se movía y demás, ¿no? Que se parecía físicamente muchísimo a su hija, parece, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta muñeca al parecer desapareció, ¿no? Porque en un viaje que él hizo en barco, el capitán cotilleó en su baúl y entonces vio la muñeca, la accionó y vio que se movía, pensaba que era un artilugio endemoniado y lo tiró por la ventana. Y cuando Descartes se enteró de este percance, pues cogió al capitán del barco que había tirado su muñeca hija, ¿no?, por la borda y lo tiró también, ¿no?, por un procedimiento. Cuentan que eso fue así, pues bueno, ya está la libertad de cada uno pensar si lo quiere aceptar o no, pero sí no se ejemplifica, ¿no?, que es lo interesante, ¿no?, esa noción de que al final el cuerpo es una máquina, ¿de acuerdo? En esa medida el alma, pues, que tiene pues autonomía, la autonomía del alma respecto del que del cuerpo, y por lo tanto hablamos de libertad. Libertad que no tiene el cuerpo, porque el cuerpo, que pertenece a la res extensa, a lo que tiene extensión, a la materia, ¿de acuerdo?, está sometido al mecanicismo, y el cuerpo humano se comporta como una máquina, ¿de acuerdo? Su cuerpo humano es una máquina. Eso es lo que vimos también, que os hablaba de las prótesis, ¿no?, en el vídeo anterior, de que, bueno, nosotros podemos sustituir parte de nuestro cuerpo por elementos mecánicos, al fin y al cabo, ¿no?, como una prótesis de rodilla, ¿no? Y bueno, inclusive pues hay órganos, ¿no?, del corazón, pues se puede sustituir también por una máquina, ¿no?, por un corazón artificial. Hay pulmones artificiales, hay máquinas de diálisis que permiten realizar funciones que nuestros órganos por distintas disfunciones pues ya no son capaces de realizar. Es decir, somos una máquina. Es decir, bueno, ¿y hasta qué punto no todo es una máquina? Pues es la gran pregunta, ¿de acuerdo? Fuera de la explicación de Descartes, pero en relación con él, en la época de Descartes ya se conocían las primeras máquinas de calcular. Entonces, cuando hablamos de que claro, o sea, una máquina, la calculadora es una máquina de calcular, es decir, es que podemos someter a las condiciones de la máquina, y la máquina es el mecanicismo y es lo físico, ¿no?, aquello que se escapa a lo mecánico, que es el pensamiento, ¿no?, las estructuras del pensamiento matemático. Fijaros que las matemáticas es el fundamento del método del racionalismo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos todo un gran debate, que no es el que se mete Descartes, esto que os quede claro, pero que sí es un tema que podríamos ahondar en él, ¿no? Sería bastante interesante, ¿no?, hasta qué punto nuestro pensamiento, que puede ser superado por el modo de pensar de la máquina, no es ni más ni menos que un proceso mecánico, ¿no? Es decir, bueno, esto de la libertad, ¿qué es? Pues bueno, eso sería un gran tema para las disertaciones, pero bueno, continuamos con el dualismo cartesiano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que existen dos sustancias, y estas dos sustancias son distintas y están separadas, ¿no? Porque lo que hemos visto, como son sustancias, ninguna necesita de la otra para existir, para ser, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese yo que piensa también es el yo que sufre, el que habla, el que crece, el que muere. Es decir, al fin y al cabo, cuando yo hablo de mi yo, aunque mi yo tenga claro que llego a él primero como res cogitans, es decir, mi cuerpo también forma parte de mi yo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque son dos sustancias y no necesitan de la una de la otra para existir ni para ser, y son distintas y separadas, existe una íntima unidad entre las dos sustancias. Y entonces le surge a los Descartes un problema, que es el problema de la comunicación de las dos sustancias o de las sustancias. ¿De acuerdo? Es un problema fundamental. ¿Cómo se relaciona el alma con el cuerpo en el ser humano? ¿Cómo se relacionan la res extensa y la res cogita si son sustancias y la una no se necesita para la otra? ¿Cuál domina? Es decir, ¿qué domina más, las res cogitas o la res extensa, el cuerpo o el alma, ¿no?
Aquí podríamos retrotraernos inclusive al pensamiento platónico cuando hablábamos del alma racional, irascible y concupiscible, ¿no? Y podríamos jugar ahí con que de esas tres almas, cuál en Descartes se identificaría más con el cogito y cuál con la resistencia. Bueno, pero podríamos jugar ahí, ¿no? Pero no vamos a hacerlo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se relaciona la una con la otra? Y Descartes lo que dice es que se relaciona en la glándula pineal, que es una zona del cerebro, ¿de acuerdo? Donde se encuentra la sede del alma. ¿De acuerdo? Entonces el alma estaría en la glándula pineal y a través de esa glándula pineal interactuaría con el cuerpo. ¿De acuerdo? Esto pues es problemático, ¿no? Spinoza, que es un racionalista, Braulio Spinoza, voy a escribirlo mejor porque... Perdonad, me ha quedado un chapucero. Ahora mejor. Spinoza lo que va a plantear aquí es una objeción clara, es decir, si la sustancia, si las res cógitas no tiene extensión, porque no se caracteriza, no es ese su atributo es el pensamiento, ¿no? Por lo tanto no tiene extensión, y en tanto que no tiene extensión no puede estar físicamente. ¿Cómo va a estar en la glándula pineal? Es decir, no puede estar ocupando un espacio porque no tiene espacio. Y si está ocupando un espacio, entonces es res extensa, sustancia extensa. Es decir, dice Descartes, no, vamos a ver, esto no está muy bien ahí, ¿no? Es decir, hay cosas que no quedan del todo explicadas, ¿no? Y este problema de la comunicación de las dos sustancias es una de ellas, ¿no? Y es un problema real, ¿no? Cómo se relaciona el alma con el cuerpo, en tanto que diferenciamos en el pensamiento de Descartes entre alma y cuerpo, ¿no? Y bueno, pues con esto pues habríamos terminado la propuesta filosófica de Descartes, aquí con una viñeta del gran Forges, ¿no? De defensa de la filosofía, de pienso luego estorbo, y yo, ¿no? Alude a ese cogito, pues sería otra formulación del cogito cartesiano, ¿de acuerdo? Y espero haber sido claro, que os haya sido útil, y nada, cualquier duda, pues plantearla en clase y consultar los apuntes, por favor, que todo esto, bueno, podéis recurrir a ellos y profundizar y ahondar más. Pues nada, un saludo y a disfrutar.